En este vídeo vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que lleva haciéndose el ser humano desde sus albores. Esta es, ¿qué es la luz? Para ello podemos partir desde la antigua Grecia, donde filósofos tan importantes como Empédocles decían de que la luz era una emanación del ojo, del objeto o de ambas. Pero si paramos a pensarlo, nos daremos cuenta de que si el ojo emitiese siempre luz, entonces no seríamos capaces de distinguir la noche del día. Así, Platón decidió describir la luz como si fuese un chorro de partículas que viajaban a una velocidad finita y que el ojo era capaz de percibir. No sería hasta Euclides y Ptolomeo cuando se empezaron a considerar fenómenos físicos asociados a la luz, pudiendo escribir las primeras expresiones de óptica. Aún así, tendríamos que esperar hasta el siglo XVII cuando comenzase a aparecer la óptica moderna gracias a Descartes. Él, en su libro El discurso del método, fue capaz de escribir la famosa ley de Snell usada en óptica geométrica. Luego llegaría Newton, que escribió un famoso libro conocido como Óptica. Pues en esta época habían dos hipótesis principales. Por un lado, la teoría corpuscular de Newton y por otro, la ondulatoria de Huygens. Aún así, Newton era más famoso que Huygens, de manera que su teoría fue la que acabó siendo más conocida. A pesar de ello, en el siglo XIX, experimentos hechos por Young, Arago y Fresnel, asociados con la difracción, la polarización o la interferencia, harían resurgir la teoría ondulatoria. Maxwell unificaría todos estos fenómenos descubiertos a través de sus famosas ecuaciones. Esta teoría tardó mucho en ser aceptada hasta los experimentos de Heinrich Hertz, que dejaron claro que Maxwell tenía razón. A pesar de este éxito, aún habían otros fenómenos que no podían ser explicados por la teoría ondulatoria, y no sería hasta Einstein y la cuántica donde podríamos encontrar solución. Ahora vamos a intentar justificar que efectivamente la luz es una onda, y para ello vamos a realizar un experimento. Pero lo primero es entender la teoría que hay detrás. Como hemos visto, unos experimentos fueron los que hicieron replantearse la teoría de la luz escrita por Newton. Y nosotros vamos a intentar hacer uno similar asociado a la difracción. En este caso tendremos que entender qué es la red de difracción y cómo afecta a la luz blanca. Por lo tanto, es importante entender que la red de difracción es capaz de descomponer la luz. Además, necesitamos entender qué significa luz blanca. Y para ello, si nosotros pensamos en la luz que da una bombilla y cogiésemos un único rayo de esta bombilla, podemos entenderlo como luz blanca, ya que es la combinación de infinitas ondas con distinta longitud de onda. Como vemos en la imagen, tenemos una de color rojo que tiene una lambda de 650 nanómetros y una de azul que tendría 450. Por otro lado, es importante distinguir la diferencia entre difracción y refracción. Podemos entender la difracción como la formación de nuevos frentes de onda, en este caso de tipo esférico o cilíndrico, al pasar por un agujero o rendija, colisionando entre ellas y pudiendo generar un patrón. En cambio, entendemos la refracción como el fenómeno por el que la luz que se propaga en forma de onda cambia de velocidad al pasar de un medio material a otro, como vemos en el caso del agua, dando así una nueva imagen. Y esto es el origen en parte de la ley de Snell.
si trabajásemos con luz blanca, a la salida de cada rendija podremos obtener ondas con cada una de las infinitas longitudes de onda que conforman a la luz blanca. De manera de que si nosotros cogiésemos solo dos longitudes de onda, como puede ser el rojo y el azul, nos daríamos cuenta de que en función de la distancia, que se puede expresar como d por seno de teta, vamos a ser capaces de poder generar la aparición o destrucción de distintas longitudes de onda. Así, únicamente quedará un conjunto de colores a la salida de la red de difracción. Resulta que además se sabe de que el valor que tiene que tener esa distancia, ese d por seno de teta, para poder mantener ese color, para que aparezca y no se destruya, tiene que ser un número entero del valor de dicha longitud de onda. Esto nos puede llevar a preguntarnos por qué tiene que ser un número entero. Y para ello vamos a estudiar los dos casos. Si nosotros partimos de que el número que obtenemos para la diferencia de distancia es un número entero, por ejemplo 2 o 3, tendremos que considerar que el movimiento de las ondas es constructivo. Como vemos, si nosotros dibujásemos esas dos ondas y tuviésemos un número entero, lo que ocurre es que los máximos coinciden y los mínimos también, por lo que la onda se mantiene. En cambio, si nosotros tuviésemos un número semientero para esa distancia, como puede ser un medio, un tercio, la raíz de un número, entonces consideremos que el movimiento es destructivo. Esto quiere decir que ahora las dos ondas, cuando las sumamos, el máximo coincide con un mínimo y los mínimos coinciden con los máximos, es decir, al final no obtenemos nada. Esto, de alguna manera, lo vamos a poder resumir físicamente como que lo que ocurre es que hay una diferencia de fase entre las ondas. Por último, como curiosidad en esta parte de teoría, me gustaría destacar que hay varios caminos. Es decir, hay varios ángulos posibles a la salida de esa luz, de esas ondas que obtenemos por la rendija. De manera de que esto va a dar lugar a que aparezcan distintos órdenes, es decir, distintos posibles caminos en los que pueda salir la luz. Así es como nosotros estamos encontrando en esta imagen lo que sería el orden cero. Cuando hablamos de orden cero, lo que obtenemos es la luz sin haber sido difractada, es decir, pasa directamente de forma paralela a la entrada. Así lo que obtenemos es la propia luz blanca. En cambio, orden 1 u orden 2, como vemos en las imágenes, ya se difracta la luz, es decir, se descompone en los distintos colores de la luz blanca como si fuese un arco iris. Y el motivo es por el que ahora entra con un ángulo, teniendo una diferencia de camino. En este caso, aquí encontramos la primera manera con la que podemos comprobar efectivamente la red de difracción o la descomposición de la luz. Y básicamente esto es un espectroscopio casero que cualquiera podría hacer en su casa. Como vemos, pues está compuesto por un tubo de servilletas, que le hemos hecho un par de recortes que ahora explicaré para qué, y está tapado pues en los bordes, como vemos en los extremos, uno de ellos con una abertura, con cartulina negra. Es interesante pues mencionar que está pintado de color negro, tanto por dentro como por fuera, para poder evitar todo lo que sería la emisión que pueda tener asociado el propio material, ya que nosotros estamos interesados únicamente en estudiar la luz como tal. Y bueno, lo más interesante de este espectroscopio que cualquiera puede hacer en su casa corresponde con el uso de un CD o un DVD. En este caso, para elaborarlo, tuve que comprar este CD, que lo podemos conseguir en cualquier tienda de segunda mano, como Cash Converters, por €1, por ejemplo. Y básicamente lo que había que hacer era quitarle esa pegatina, esa cobertura que tiene parte del CD, con el fin de dejarlo totalmente transparente, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces, pues simplemente, como vemos, es muy sencillo. Para elaborar lo único que hay que hacer es tapar, porque no es necesario que se pinte de negro. Eso simplemente puede ayudar a mejorar un poco pues la resolución de lo que vamos a observar.
Y básicamente lo único que hay que hacer es tapar el tubo de servilletas en los dos extremos y realizar 3 cortes. En este caso, una apertura en el que aquí va a entrar la luz que nosotros vamos a poder estudiar. Por otro lado, tendríamos una apertura en uno de los trozos de cartulina, por el que básicamente nosotros vamos a poder mirar para estudiar dentro de él lo que sería el espectro de emisión de la luz que estamos estudiando, que creo que si lo acerco aquí, no se ve del todo. Ahí podemos ver un poco el CD, pero no vemos el espectro de emisión, luego lo veremos en unas fotos. Y básicamente lo más importante de todo, que sería este corte que usaremos para poder incluir el CD. Es interesante porque el CD resulta que es una red de difracción. Si nosotros lo acercásemos mucho, podríamos intuir, a lo mejor no tanto en cámara, pero sí si estuviésemos en sala, si somos capaces de poder intuir ese conjunto de líneas como vemos aquí, y ya incluso la descomposición de colores que hace el propio CD, debido a la red de difracción de la que está compuesta. Entonces, ni siquiera en estas imágenes ya vemos que no es necesario aplicar o hacer uso pues de lo que sería de este espectroscopio. Ya el propio CD nos está demostrando cómo se descompone la luz en todos estos colores o longitudes de onda. Y bueno, simplemente es un aparato que es interesante porque puede reflejar a la gente la importancia o cómo somos capaces de poder elaborar ciencia sin necesariamente tener que comprar pues aparatos muy costosos o extraños, ¿no? Más allá de que somos capaces pues de poder entender fenómenos físicos como la luz con algo tan sencillo como un CD, incluso. Estas son imágenes donde podríamos ver la luz dentro de nuestro espectroscopio. Bueno, como podemos ver, aquí encontramos el espectrógrafo alemán de la empresa alemana Astromedia y básicamente pues por dentro estaría todo cubierto de una cartulina negra y aquí fuera pues encontraríamos algunas explicaciones de, bueno, pues en qué consiste un espectrógrafo escritas en alemán. En este caso es interesante destacar esta zona que sería aquella en la que va a entrar la luz, donde podríamos ver una muy pequeña rendija, que creo que aquí en la cámara no la vamos a ver muy bien. Tenemos una rendija y luego encontramos aquí todo lo que sería una escala. Entonces cuando alguien mire por el ocular, que es esta zona de aquí adelante, lo que verá es la luz de esta rendija que va a iluminar la escala y que va a refractar aquí delante, porque bueno, en esta zona vamos a tener una rendija de difracción, que sabemos que lo que va a hacer es difractar la luz, de manera de que vamos a poder ver la descomposición de colores en la escala. Entonces podríamos identificar la longitud de onda asociada a cada color. Bueno, como curiosidad, saben de que para el ocular, si queremos mejorar la imagen o la resolución, podemos hacer uso de esta lente. ¿Qué ocurre? Que resulta que tras haberlo probado con distintas personas, hay algunas que sí son capaces con una lente de poder ver mejor la escala y otros que sin la lente lo ven mejor aún. Es decir, que parece que depende un poco de la vista de cada uno o de la posible falta de vista de cada uno para aconsejar o no la lente. De manera que, pues, si quisiéramos llevar a cabo este taller en sala, necesariamente habría que contar uno con lente y otro sin lente para que aquellos que no vean bien con la lente, pues tengan que usar el otro y viceversa. Aquí vemos una imagen de cómo se ve dentro de nuestro espectrógrafo y lo que podemos encontrar es que corresponde con la relación que habíamos visto en teoría, donde a 450 nanómetros le asociábamos el color azul y a 600-650 le asociamos el color rojo. Así, en este vídeo, como un complemento al taller en sala de los espectros de emisión, seríamos capaces de poder explicar a la gente qué significa la luz y cómo tiene que corresponder con una onda. Para acabar, me gustaría terminar con la frase de un físico muy famoso llamado Isaac Asimov, que dijo: "La ciencia es una sola luz, e iluminar con ella cualquier parte es iluminar el mundo entero".